todos, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad que me dan las instituciones de soporte, la profesora Elena, que le gusta que modelación de cultivos no se dé solamente en el aula, sino que realmente nos involucremos, como debe ser, en campo, a estudiantes míos de maestría, de pregrado, egresados, que he tenido la oportunidad de interactuar con ellos ahora y en tiempos previos, mostrarles algunas cositas de las que hacemos y que ahora, tratándose de TRIPS, pues me gusta mucho más, porque me cambia muchísimo el esquema para todo casi lo que hago. Por introducción, seguramente han escuchado series de tiempo, manejar los datos en el tiempo. Las series de tiempo son tan propias cuando uno maneja conteos que todo lo que uno haría de series de tiempo tradicional no serviría. Algunas de las exposiciones han hablado de patrones. Patrones, casi todos han mencionado directa o indirectamente que la luz, ¿sí?, las plantas generan patrones, ¿sí? Sin embargo, me llama muchísimo la atención que reconociendo que hay patrones por todos lados, acuñamos con mucha frecuencia agricultura de precisión y muchas cosas con precisión, pero casi todo queda en la captura y no en el modelado. La precisión se ha vuelto de captura una cosa de colectar datos con precisión, pero el modelado sigue siendo con imprecisión, porque no se respeta usualmente la naturaleza del dato. Vemos cómo hacemos seguimiento a los TRIPS en el tiempo, a los cultivos en el tiempo, hacemos seguimiento en el tiempo y en el espacio, y aún seguimos viendo los mismos modelos de análisis de varianza, las mismas pruebas test-student, ¿sí?, los mismos análisis de componentes principales, las mismas técnicas usuales que no son nada de agricultura de precisión, son precisamente de imprecisión. ¿Por qué? Porque no respetan el patrón que existe en los datos, que se nota ¿dónde? En las dependencias entre las variables, en las relaciones entre variables. No me voy a preocupar por dar alguna respuesta en cuanto a TRIPS, conteo de TRIPS, prevalencia, no voy a discutir si hay diferencia entre prevalencia e incidencia, ¿sí? No vamos a filosofar sobre esos aspectos, ¿sí? Habría mucho que decir, pero con el auge de la estadística espacial, que es reciente, ¿sí?, y obviamente los modelos espaciotemporales que aún peor, son más nuevos, pero que requieren usualmente herramientas que normalmente no se dictan en cursos básicos, en pregrado, incluso en posgrado, pues obviamente hay un distanciamiento importante entre la precisión de la captura y la imprecisión que suele haber, y no está generalizada, en el modelado. Bien, yo quiero presentar algunas cosas que van a estar relacionadas sobre todo con muestreo, porque aquí, involucrándome, gracias a la invitación que me han hecho ustedes, involucrándome en campo, mirando lo que hacen en Clavel, lo que hacen en Rosa, yendo a Medellín, ¿sí?, y metiéndome para conocer más de cerca esto que miden y escucharlos. Obviamente escucharlos porque en pequeñas visitas no se puede tener un conocimiento exhaustivo de esa realidad que allí viven, pero allí me doy cuenta que tenemos algunas cosas que mostrar sobre muestreo y tenemos algunas cosas que decir sobre modelado, porque en esencia de eso se trata mi participación. Tal vez llamar la atención en que no podemos quedarnos con agricultura de precisión pensando que esto aplica en todos los escenarios, porque para mí sigue siendo una cosa más de captura y no de análisis y no de modelado. Es tal vez fuerte decirlo, pero es la realidad, es lo que se está publicando. Se está llamando muchísimo la atención a las personas a que tengan en cuenta esto. Por supuesto que el muestreo entomológico ha sido de muchísima utilidad. Han propuesto sin número de formas para hacer muestreo y obviamente estamos aburridos de publicaciones que hacen montones de modelos estadísticos, matemáticos, conceptuales, que no tienen nada que ver ni con la matemática y la estadística necesariamente, que tienen más un predominio cualitativo. Sin embargo, cada uno trata de explicar una respuesta o muchas respuestas porque presumiblemente son afectadas por algunos factores
clima, suelo, que tal vez, presumiblemente, por eso que ya no hablamos de variable dependiente o independiente, porque cuando lo dices así parece que acusas dependencia cuando estás por probarlo, ¿sí? Y aunque un modelo te dé un p-valor, de donde se voltea muchísimo la cara a la mayoría de la gente cuando ven los p-valores menores al 5, aunque el modelo te dé un p-valor interesante, eso no es garantía, porque normalmente una cosa es la correlación, otra cosa es la causación, y de verdad que no porque un p-valor nos dé lindo, ¿sí? Las cosas las podemos utilizar y hacer generalizaciones como si de verdad ya tiene causa y efecto, así sea un diseño experimental. Tengo la oportunidad de haber sido 32 años profesor de diseño de experimentos, lo mismo que en modelación de cultivos. Entonces, pues hay algunas cosas que quiero decirles. Sí se han hecho esfuerzos en muestreo, pero hoy estamos tomando en cuenta la parte espacial, no solamente como caminamos en el cultivo, no. Estamos haciendo esfuerzos en modelado, ¿sí? También tratando de incorporar todo lo que se está desarrollando en imágenes, ¿sí? Procesamiento de imágenes, firmas espectrales, todo lo que tiene que ver con clima, todo lo que es mapeo de clima, todo lo que tiene que ver con el suelo, tratando de involucrar, pero no para que el modelo sea una cosa confusa, porque entonces vamos en contra de la navaja de Occam, del principio de la parsimonia. Buscamos que el modelo sea sencillo, pero no tan sencillo, sí, pero sencillo, porque puede que allí esté la esencia y eso es lo que queremos ver, si de algún modo esas cosas que proponemos en el muestreo y en el modelado podrían ser útiles. Estamos haciendo un trabajo que es más que aplicar, aquí no nos estamos conformando con aplicar, porque podríamos hacer una de las mismas cosas que existe en la literatura, así suene interesante un modelo de regresión lineal espacial, puede sonar interesante, pero es que no queremos hacer lo mismo, queremos proponer. El muestreo, en este caso nosotros lo hacemos usualmente en etapas, ¿sí? Cada semana, 2 veces por semana, depende del cultivo, depende de los recursos. No puedo generalizarlo para rosa, para clavel, porque esto es inherente a cada situación. Puede ser el mismo cultivo, pero en zonas diferentes donde el muestreo tiene que hacerse seguramente diferente. Pero tampoco hay que proponer una receta, una fórmula, un tamaño. Este es el N. Sí, tengo algún lapicero por acá para escribir. Me gusta mucho escribir. Un marcador. Sí, ya es la costumbre. Sí, para hacer énfasis tal vez. No, no hay marcador, no importa. Yo hago la seña. Sí. Bien. Entonces, la idea de lo que pretendemos es incorporar lo secuencial del muestreo, lo secuencial y aquellas cosas que se ven en campo. Visitar algunas naves y ver que por el lado izquierdo hay depósitos de agua, por el lado derecho hay un cultivo de rosa, este es de crisantemo, por el otro lado manejan residuos, por el otro lado guardan depósitos de fertilizantes, pesticidas. Me llama la atención sobre el efecto que pudieran tener los bordes. Yo quiero hacer una propuesta que tome en cuenta el tiempo, ¿sí? Lo secuencial del muestreo. Lo que va apareciendo, porque ¿para qué gastar o hacer esfuerzos de muestreo cuando hay una menor cantidad de trips en un principio y entonces tal vez utilizar los recursos en la medida que van apareciendo los trips? Adaptándonos a la etapa fenológica, al cultivo, a lo que puede pasar en los bordes, a toda esa información auxiliar que uno ve, ¿sí? Incluso a la información de las trampas, del suelo, del manejo, de los operarios, de todo ese tipo de cosas que esa información auxiliar. Hoy hay propuestas de muestreo espacial, no basado en fórmulas, porque les voy atrás en la diapositiva que estaba antes. Las fórmulas que aparecen en la mayoría de los libros para calcular tamaños de muestras tienen un supuesto que es difícil de alcanzar. De hecho, casi no lo cumplimos, el de independencia. Y si hay patrones, usualmente de dependencia temporal o espacial o espaciotemporal, usualmente esas fórmulas no van a ser útiles porque esas fórmulas están desarrolladas bajo el supuesto de independencia. Es decir, que las plagas se distribuyen de manera independiente que no tienen que ver una con la otra. Y es ahí donde la aplicación de fórmulas puede ser una controversia,
¿sí? Porque qué esfuerzo tan genial hace la gente midiendo las cosas en campo, pero termina siendo el modelo tradicional. Entonces todo el esfuerzo que hacemos en toda la captura se nos va en el modelado porque parte de cosas que no son realistas. Solo ayer trabajaba con un investigador de Canadá haciendo una comparación de algunos árboles plantados y naturales. Y el mal uso de una sola covariable, porque ¿cuántas veces revisamos supuestos sobre covariables? Hacía que a él le diera un resultado de que no hay diferencias en los tipos de plantación, para él sí había diferencias, y con los datos que yo le muestro, dándome cuenta que una covariable está siendo mal usada, ahora no hay diferencia. Y él dice, yo esperaba que no hubiesen diferencias, pero a mí me estaba dando que hay diferencias. Entonces, la verdad, nosotros queremos llamar la atención sobre el muestreo espacial. Hoy por hoy hay una técnica llamada hipercubo latino condicionado, que toma en cuenta toda esa información espacial y que además permite que usted incorpore el hecho de darle mayor peso a los bordes, porque usted puede superponer de algún modo capas de muestreo, ¿sí? Los muestreos usualmente los hemos hecho respetando esos patrones y nos hemos movido en campo de acuerdo a la X o la N o la Z en zigzag de distintas formas, porque así aparece en la literatura. Muchas personas se han acercado en esfuerzos a hacer muestreo espacial, pero hoy han habido unas técnicas desarrolladas donde metemos latitud, longitud, elevación y toda la información con mucha mayor precisión, pero con miras de llegar a un modelo. No solamente para manejar la parte de cobertura en el espacio, sino porque pretendemos llegar a un modelo. Es importante que les mencione algunas cosas. Normalmente en modelado, la gente siempre se le viene a la cabeza los supuestos que usualmente le invalidan sus modelados, la normalidad, la igualdad de varianzas y ese tipo de cosas. Pero el supuesto más importante en esta presencia de patrones que tenemos en nuestros datos es el de dependencia. Y ese es el que muchas veces menos miramos, porque casi siempre nos acostumbramos a normalidad, igualdad, homocedasticidad. Normalidad, homocedasticidad. Las demás cosas se nos olvidan. Y resulta que el de patrones, que es el más importante para definir tamaño de muestra, para proponer el modelo espacial que seguramente vamos a hacer, ese es el que posiblemente menos atención le prestamos. Y pues obviamente nosotros en las naves, en cada uno de los sitios, vemos que hay heterogeneidad. Uno camina por una nave y ve distintas etapas fenológicas y eso lo estamos tomando en cuenta en el modelo. Los tamaños de muestra usuales toman en cuenta la heterogeneidad espacial. Normalmente las fórmulas no. Las fórmulas se basan sobre independencia y normalmente nosotros no estamos respetando eso. Usualmente tenemos problemas de autocorrelación, hay dependencia, hay autocorrelación de tipo espacial. Es decir, los burros se buscan para rascarse, ¿sí? Ley de Tobler, lo más cercano a usted seguramente es lo más parecido. Es un principio que hoy tenemos en cuenta en tiempo y en espacio, o en espacio y tiempo. Bien, hay índices que nos permiten juzgar si hay dependencia espacial. Si tenemos efecto borde, ya hay pruebas de simulación que te dicen si los datos hay efecto borde. Cuando yo mapee los trips que voy capturando tiempo a tiempo y termine colapsando todas esas matrices en una única matriz, en una única rejilla, para seguramente hacer un modelado, podré ver si hay efecto borde, si hay variables explicativas que tienen realmente relación con la variable respuesta que yo haya medido, conteo, incidencia, prevalencia, alguna tasa, lo que yo considere. Entonces, obviamente, para nosotros no es simplemente llegar a hacer mapitas, ¿sí? Polígonos, ¿sí? Quizás algunos modelos de interpolación, algunos patrones de puntos, porque no se trata de distinguir entre geoestadística, datos látice y patrones de puntos, es más allá de eso. Nosotros necesitamos proponer algún modelo espacial que seguramente, como pueden ver en alguno de ellos, aquí está una variable respuesta, me siento más cómodo aquí que apuntando, ¿sí? Aquí está mi variable respuesta, aquí están las variables explicativas que tal vez afecten la respuesta y aquí estoy tomando en cuenta la autocorrelación espacial, la dependencia espacial. Los modelos hoy deberían procurar al máximo reconocer las dependencias espaciales y temporales porque todos han dicho
que definitivamente hay patrones en sus datos. ¿Y cuál es el propósito de estos modelos? Hacer predicción. ¿Para qué? Para mapear. Pero quedarme simplemente con un mapa bonito hecho tal vez en ArcGIS, no se trata de eso. Porque es que yo hago manejo de las plagas, obviamente integrado, cuando yo zonifico dentro, pero una zonificación basada en predicciones de un modelo que contiene las variables que seguramente están relacionadas a la variable respuesta. La métrica que yo haya definido me es irrelevante. No voy a filosofar sobre la métrica. Aquí más o menos para mostrarles algunas de las diapositivas relacionadas a los muestreos, como aquí están los cuadros, yo podría darle mayor peso a los bordes, simplemente superponiendo varias corridas del muestreo. En algunas presentaciones creo que de los muchachos han ilustrado algo de eso. A mí me interesa superponer todas las capas en el tiempo para generar una final que me permita ver si hay dependencia espacial. Aquí hay la métrica del índice de Morán rápidamente para detectar si hay dependencia espacial. Y esto me hace pensar de una vez que el modelado debería ser de ese estilo. Y las predicciones basadas en modelos espaciales. Y lógicamente, pues si yo tengo un modelo espacial, como estoy ilustrando allá, uno sencillito, uno autorregresivo puro, uno donde yo no estoy tomando en cuenta la información auxiliar solamente para ilustrar que estos modelos son realmente sencillos, ya vienen programados en R y en muchas librerías, son fáciles para cualquiera implementarlos y poder hacer predicción, aún en sitios que no haya muestreado. ¿Podrán imaginar la capacidad que tienen estos modelos de estimar valores de presencia, ausencia de trips en sitios que aún no fueron muestreados? Obviamente, ver qué efecto tuvieron los bordes. Bien, la idea de esta presentación es decirles que en nuestro trabajo hemos logrado con una matriz de pesos tomar en cuenta el efecto temporal. Eso es inédito en estos modelos. Es decir, dimos un salto nuevo. No lo presentamos acá porque obviamente está, digamos, en construcción, como dicen con las páginas, está en desarrollo, pero sí hicimos un trabajo para mostrar cómo podemos incluir una matriz de pesos temporales, una matriz de pesos espaciales, utilizar una respuesta acorde a la situación, al cultivo, a la etapa fenológica, involucrar toda la información auxiliar que esté disponible en el cultivo y sin duda, los resultados muestran que las estimaciones pueden ser bastante buenas y comparadas con los métodos tradicionales, obviamente es hasta injusta la comparación porque los métodos tradicionales se basan usualmente bajo el supuesto de independencia y estos sí toman en cuenta dependencia espacio-temporal, lo cual pues recomiendo y como equipo recomendamos para todos ustedes que sea una opción a considerar al momento de tratar cualquier dato de tipo entomológico. Esto no solamente es para enamorarnos de los trips. Ya bastante amor hay, ¿verdad, profe? Gracias, no les quito más tiempo. Bueno, gracias. Me gustaría saber si de pronto hay alguna pregunta del público. Bueno, muchas gracias a todos. Las charlas fueron muy interesantes. Yo tengo una pregunta para la primera presentación y es saber si ustedes, digamos, yo sé que todas estas pruebas las han hecho a nivel de laboratorio, también algo de campo, pero quisiera saber si ustedes tienen como una cría ya establecida del ácaro, si hay alguna proyección, digamos, de una producción precomercial, como en vista también de los buenos resultados que obtuvieron, si han contemplado esa opción de empezar a hacer una producción como precomercial o comercial de este depredador. Gracias por tu pregunta. Mira, muy interesante en el sentido de que el pie de cría es nativo, es decir, que fue extraído de los cultivos de rosa ubicados en varios municipios, eso por un lado. Hay muchos protocolos de cría que tendrían que evaluarse no solo en lo que son fuentes de alimento alternativa. Hemos trabajado con alimentos de varios tipos, algunos ácaros como el ácaro del polvo, algunos nematodos como de la especie, del género Rhabditis, Heterorhabditis particularmente.
pero digamos que las dietas líquidas en ese sentido, a pesar de que en algunos estudios que adelanta la profesora Diana Rueda, hacen que la respuesta mejore, haya más tasa de oviposición, hembras más fértiles, pues las dietas húmedas en aspectos de cría también traen problemas de contaminación cruzada con microorganismos. Yo creo que eso es un tema muy delicado en el tema de la cría. Hay varias líneas de investigación en donde otros investigadores, no en nuestra línea, pero otros profesionales sí están tratando de evaluar varios sustratos, fibras de coco, vermiculitas, mezclas de esos sustratos algo más secas para poder empezar a trabajar. Yo creo que las empresas de protección de cultivos, como la que representa hoy la profesora Luz Estela y los equipos de investigación, ya están muy avanzados en entender cómo son las condiciones de ese tipo, y yo creo que eso no va a ser una realidad lejana, el hecho de que este ácaro se comercialice, no solo porque ya se comercializa en Europa, sino porque en Colombia contamos con la especie y contamos con el equipo humano y las compañías que tienen interés en desarrollarlo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones, bastante interesantes y bastante diferentes todas en las temáticas que abordaron. Yo tenía una pregunta con relación a la segunda presentación y era sobre la liberación del predador Orius. ¿Ustedes tenían, esa liberación se hace con ese predador vendido comercialmente? ¿Ustedes tienen cría? Y la segunda era si ustedes hacían un muestreo previo para tener un N mínimo de plaga para poder hacer liberación del predador, porque pues él es bastante voraz, entonces si no tiene como que consumir, muere muy rápido. Entonces yo quería saber si necesitaban un N mínimo para hacer la liberación o si eran calendario. Gracias por tu pregunta. Sí, en ese caso en especial es así como tú lo estás planteando. Sin embargo, nosotros por eso hicimos solo una liberación al inicio de Orius, porque va muy asociada, obviamente, a la presa. Pero como previendo que se nos iba a presentar TRIPS, pero nunca se nos presentó, entonces por eso no hicimos más liberaciones. Entonces, por eso hicimos una al inicio, sí, una al inicio de las pruebas, pero ya no lo continuamos realizando porque no estaba la presa para él. Israel tiene un protocolo de liberación de Orius ya estandarizado que se hace previo a la infestación de TRIPS. A ellos les queda relativamente fácil porque saben cuándo empiezan a aumentar las poblaciones de TRIPS. Entonces, ellos, para poder que el insecto se establezca, consiguieron una proteína que se llama artemia. Esa proteína se coloca encima de las plantas y el insecto se puede establecer utilizando como proteína esa fuente, y cuando encuentre los TRIPS, pues ya va a estar establecido y va a estar, digamos, dispuesto para los TRIPS. Pero también desde la manipulación óptica se ha encontrado, hay varios trabajos donde la luz ultravioleta, en el rango de violeta, puede generar nichos favorables para los depredadores, de tal manera que puedan encontrar ambientes amigables para cuando hay mucha presa o cuando no hay presa. Para complementar, no en este trabajo que les presenté, pero sí se ha realizado la implementación buscando la estrategia de establecer a Orius en cultivos comerciales de rosas, pero hemos encontrado que la sensibilidad a los plaguicidas es muy alta. Entonces, hay que trabajar más en términos de analizar las compatibilidades y realmente ver en qué esquema se puede implementar, porque es una muy buena opción, una buena herramienta para el manejo de TRIPS. Sí, ya, esa otra pregunta, gracias. Ya lo tenemos disponible, en este momento lo tenemos de investigación y desarrollo, no lo vendemos todavía, hasta no tener los registros pues, correspondientes, pero ya podemos hacer evaluaciones en cultivos a nivel de investigación y desarrollo. Pronto 2 por 1. Sí. Bueno, primero que todo, pues felicitarlos, chévere las diferentes temáticas y lo que se viene trabajando para el sector. Una pregunta para la doctora Luz Estela, tal vez dos, es, pues bien, me pareció muy interesante la integración de las diferentes manejos, ¿cierto?, vistos desde el punto de vista biorracional, biológico, que se implementaron en esa parcela.
Quisiera saber qué costos de la implementación de ese modelo versus el manejo convencional o tradicional, si se tienen, pues para hacerlo un poquito más atractivo, que tal vez, no sé si me la pasé o no la vi. Y la otra es si en ese mismo espacio hubo una parcela pues, de control, de manejo convencional, para poder tomar, digámoslo, como los datos de las diferentes variables, pues como de manera comparativa. Y si hubo selección por grados de calidad de la flor cortada, pues también para poder tener comparación con manejo tradicional. Gracias. Bueno, con la primera pregunta, en términos del costo, sí es más costoso. Hicimos un primer análisis y somos como casi 3 veces más costoso aplicar este tipo de manejos, pero pues obviamente hay que ver como digamos, el costo en el tiempo, o sea, que en términos ambientales, en términos de tener una flor con mínimo o cero, digamos en este caso, trazas de plaguicidas químicos. Y lo otro es que en tendencias del mercado, yo creo que este tipo de productos como controladores biológicos puede estandarizarse a un precio menor a medida que tengamos mayor demanda de los cultivos. Ahorita pues realmente la producción es baja, es costosa, son muy pocos las fincas que lo requieren, entonces creería que va a una tendencia de poderse estabilizar mejor aún esos precios y de ver en el mercado de pronto un mejor precio pues, para esta flor. La otra pregunta era en términos de comparación. No lo comparamos, en este ciclo no lo comparamos, porque pues como es una nave, digamos, pequeña, pues para hacer aplicaciones tipo convencional químicas no queríamos tener esa comparación dentro del mismo cultivo. En esta siguiente fase, en este año, vamos a hacer una comparación de diferentes estrategias de manejo, pero siguen siendo todas biorracionales. Diferentes, sí, 2 tratamientos diferentes dentro de la misma nave, pero 0 aplicaciones químicas. Y la tercera pregunta, en términos de la calidad de la flor, sí, tuvimos unas categorías, pero realmente tenemos la categoría mayor. Así, tal vez porque inicia también el cultivo, ¿no? O sea, es un cultivo joven, es un cultivo que pues da toda la potencia en términos de calidad, en tamaño del tallo, el tamaño de la flor. Entonces tenemos una categoría alta. Si me permites complementar y para poder aportar también a la construcción de la respuesta, realmente los mercados son muy dinámicos también, ¿no? Y finalmente, y yo creo que ustedes saben, algunos vinculados al sector, una norma como Rainforest para 2022 entra en vigencia, que salen muchos insecticidas y muchos plaguicidas de uso común. Y esto pues año tras año viene siendo una tendencia y es la cancelación, restricción de moléculas para ciertos países. Al principio, para nosotros, los costos de implementación lucen altos precisamente por la escasez de demanda de los volúmenes a tal punto que incluso pues algunos productores y algunos técnicos pueden llegar a considerar costos de implementación altos en un inicio, que evidentemente lo son en ese esquema, pero tú tocaste un punto muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad económica. Y el corto y el mediano plazo, comparado con lo que sucede en los ingredientes de síntesis química, que rápidamente van saliendo al mercado y que rápidamente también pierden cierta linealidad con las normativas y exigencias internacionales. Yo creo que ese punto es clave de un sector que nace desde la exportación y es que tiene que cumplir con los requisitos hacia los mercados que demandan esa flor. Si estuviéramos hablando de otros cultivos como frutales, donde se exigen límites máximos de residualidad, se pone incluso el escenario algo más complicado. En las flores eso no sucede, pero no quiere decir que los mercados no sean cada vez más exigentes en que haya rigor en la implementación de los bioinsumos y que por ende ese costo percibido inicial ya luego se vaya diluyendo en lo que es una mejor oferta de las flores en los mercados que pagan mejor por ese tipo de prácticas sostenibles ambientales y sociales.
Bueno, felicitaciones a los ponentes, gracias por sus temáticas, siendo tan aplicadas al campo y al sector de la floricultura. Mi pregunta va al tema expuesto por el profe Argan. En cuanto a que desde esta mañana veíamos que las alternativas de muestreo están enfocadas también a una dependencia espacio-temporal, veíamos que se podría optimizar de pronto reduciendo los puntos de muestreo, que esto iba a estar encaminado como a reducir el tiempo y los costos en esta temática. Revisamos y nos parece que también cuando se hace un muestreo se hace no un censo, pero sí se revisan 3 cuadros por cama, se revisa en una semana un lado, la otra semana el otro, más o menos la proyección, y si se tiene no solamente un dato sobre este blanco biológico que es TRIPS, sino también se revisa velloso, se revisa mildio polvoso, botritis, entre otros. Entonces ya dentro de esta proyección que tiene este estudio y los complementados con los de la mañana, ¿cuál sería el enfoque conforme a los resultados que están teniendo en cuanto a la dependencia espacio-temporal en materia de TRIPS? Es decir, ¿está encaminado como a reducir este tipo de número de muestras por bloque o por invernadero? ¿O cuál sería como la practicidad de este tipo de enfoque de lo que se está teniendo? Realmente, Camilo, definitivamente los números muestran que para llenar, por ejemplo, una grilla y hacer el modelado finalmente del muestreo secuencial, sin duda creo que hacer un muestreo uniforme en el tiempo es perder mucho dinero. Ayer probaba por puro jactancioso un algoritmo genético para poder involucrar varias respuestas, porque pues tenemos varias especies, ¿sí? No solamente estamos contando una. Y entonces quería optimizarlo suponiendo que tengo un conteo de, obviamente, larvas, adultos, especies diferentes, y quería que el algoritmo me optimizara, ¿sí? Y me dijera cuántas muestras debo hacer secuencialmente para llenar la rejilla y no es que me quede hueco finalmente. Sin duda, sí vamos a poder decirle a los usuarios: no gaste mucho dinero, no maneje una misma cantidad desde el principio, sea más intenso en estos números y en este tiempo, y además podríamos hasta decirle en el espacio dónde podría ir a muestrear, ¿sí? Para que no lo haga de manera uniforme, porque los números se pueden ir modelando en el tiempo y ya me van diciendo dónde la cosa se va concentrando. Es cierto, hay intervención. Es cierto, hay manipulación, hay manejo. Por eso es que se hacen las cosas como se hacen. Y claro, una cosa dice el burro, yo, ¿sí? Y otra cosa el que lo arrea, porque es que uno a veces lleva una política de vamos a hacerlo así según el muestreo y dentro de la plantación se hace de otra manera porque es el protocolo. A mí hay muchos análisis de varianza que ya no me gustan. Es que ya no deberían aplicarse. Es decir, yo les digo, en el 2016 se mandó a quitar la frase diferencia significativa. ¿Sabe cuántas personas la usan? Casi todo el mundo. Se mandó a quitar en el 2016. Las letricas, las comparaciones de medias, ese tipo de cosas, ya casi todo se mandó a quitar. Pero los protocolos son los protocolos. Y de la noche a la mañana cambiar un paradigma no es fácil. Entonces, seguimos pensando en que los datos hay que transformarlos y que es que no puedo si no hay normalidad. Pero ya va, ¿en qué año nos quedamos? El análisis de varianza tiene más de 110 años y estamos aplicando esa misma cosa como si lo único que importara fuese normalidad e igualdad de varianza. Y todas las demás cosas que han venido cambiando en el tiempo no cuentan. Es no reconocer todas las cosas que hay. Y entonces hablamos de agricultura de precisión y hablamos de agricultura digital. Y entonces me resulta preocupante. Porque sí se ha vuelto de moda, porque suena bonito, ¿no? Deep Learning, Machine Learning, sí, suena lindo. Es decir, eso la madre, tiene que ser muy bueno lo que hizo el tipo, ¿no? Porque eso, Deep Learning, sí, sí. Random Forest, eso tiene que ser de inteligente, eso no lo debe servir para cualquiera, ¿sí? De nada sirve, porque la verdad es que mucho de lo que se hace violentando los supuestos más importantes sin reconocer los cambios que existen. Así que sí vamos a darte respuesta, Camilo, y vas a dar cuenta que vamos a optimizarlo en el tiempo y en el espacio, y va a ser útil para distintas especies, incluso para las interacciones con otras plagas. Un minuto para concluir este debate presidencial. Yo creo que este tipo de simposios rompen esquemas. El poder tener 4 áreas, 4 visiones diferentes, todas apuntando a lo mismo, y es seguir
enfocados en las nuevas tendencias del manejo integrado en el caso de lo que nos trae para la producción de flores. Nos tenemos que adaptar a los requisitos del mercado, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias y como decía el profesor Aquiles, como dice la profesora Elena y como dice la profesora Luz Estela, tenemos que quitarnos las vendas de los ojos de cosas que creemos que no se pueden hacer, pero se pueden. Entonces, quiero rescatar de cada uno en estos 30 segundos que me queda qué cosas sí, qué cosas no. Miren, este tema de producción orgánica es viable, se puede, y pagan más por eso. El tema de la manipulación óptica, mucha gente piensa que se ciñe nada más al uso de trampas y detrás hay muchas más cosas que se escapan incluso del entendimiento agronómico y necesitan de otras áreas complementarias como la física y el entendimiento de esos fenómenos. Y el profesor Aquiles creo que ha sido claro y enfático en decirnos que nosotros estamos muy ceñidos a situaciones que hemos creído durante mucho tiempo y que cada vez vienen cambiando. Y me gustó mucho el tema de hablar de Machine Learning, suena lindo, suena genial, pero ahora sí vamos a implementarlo y estos simposios reafirman que seguimos trabajando para el sector floricultor desde distintas áreas. Muchas gracias. Lo dijiste todo. Bueno, es totalmente posible realizar un manejo integrado de plagas, realmente integrando estrategias en su mayoría de control biológico, estrategias biorracionales. Se pueden mantener las poblaciones tanto de plagas como de enfermedades totalmente en un nivel, digamos, adecuado y óptimo para mantener la producción de flores. Que con estas estrategias de manejo realmente la planta puede producir mejor, en mejores condiciones. Cuando les hacemos tantas aplicaciones químicas, lo que ella hace todo el tiempo es tratar de detoxificarse, ¿no? Y no produce lo que debe producir. Realmente las plantas se benefician con este tipo de control, digamos, diferente, optimizando así pues todo su proceso. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Saben ustedes cuántas publicaciones tenemos nosotros de este tema en Colombia? Nada. La verdad, celebro mucho este simposio porque todos lo estamos creyendo y las investigaciones se están haciendo en zonas templadas que difieren mucho de las condiciones que tenemos acá. Tenemos talento humano. Yo celebro muchísimo que Ceniflores, que las universidades y que ustedes estén acá, porque los trabajos con TRIPS datan de la época del doctor Corredor en 1989 y 1990. Y tenemos un hueco en la investigación muy, muy grande, pero tenemos el talento humano, que realmente a mí me motiva y me enorgullece todo el tiempo. Pediría que el sector impulse a aquellas compañías que ya hacen investigación, que no tengan miedo en publicar, que publiquen para su país. Es decir, yo como investigador no hago un trabajo si no es para publicar, porque publicar es un deber ético. Y yo puedo mostrar los datos sin herir susceptibilidades y teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. Yo puedo decir variedad 1, variedad 2, variedad 3, pero mostrar un modelo o mostrar un resultado de unas trampas. Pero esto tiene que cambiar. ¿Cómo hacemos país si no creemos en nosotros? ¿Cómo hacemos país si no investigamos en nosotros? ¿Y cómo hacemos país si no publicamos nuestro conocimiento? Entonces, sea una oportunidad para que empecemos a valorarnos más, a creer más, a aportarnos a nosotros, ¿no? Y a no estar tan arrodillados a conocimiento o sea, uno a veces habla con la gente y no, los holandeses me dijeron tal cosa, porque pues Holanda es la non plus ultra, así como el Machine Learning, o no sé, en Estados Unidos o cosas así, y no creemos en lo que hay aquí. Mire, para cerrarles un cuento, alguien me preguntó, oiga, ¿y ustedes hacen biología molecular en su universidad? Y pues yo soy de la Universidad Nacional de Colombia y además del pensamiento libre, hacemos biología molecular, por ejemplo. Entonces, era impresionante. Oiga, ¿y usted es capaz de hacer ese algoritmo? Pero hombre, mire el talento humano que tenemos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad ética formar estos nuevos caminos, publicar, motivar y hacer crecer este país. Parezco política.
Bien, gracias, profesores, profesoras. De verdad, gracias, muchachos. Les digo algo de cierre que es para tener mucho cuidado. En esta generación joven, en la que dispone de software libre, tenga mucho cuidado. Sí, suena lindo Python, sí, y R nuevamente, sí, cualquier versión, pero se ha vuelto de moda plug and play, sí. Usted sabe descargar la librería, pero hasta ahí. Ya lo que andamos buscando es quién hizo algún blog donde yo conecte los datos y haga lo mismo y ojalá tenga una pequeña interpretación para yo hacer la misma, sí. Porque no se trata de saber nombres de librerías ni de descargar librerías. Hay que hacer las cosas con ética, con respeto. De verdad, porque es que lo merecen nuestros estudiantes, lo merece el país. Es decir, estamos investigando realmente para quitarnos unos problemas y no se trata de quién descarga la librería y sabe meter datos. Tengan mucho cuidado, están cayendo en trampas de que suena perceptrón multicapa, voy a hacer una red neuronal, ¿sí? Pero cuando haces dos preguntas sobre la función de activación que se usó, uno se da cuenta que lo que sabe es descargar la librería. Y entonces me preocupa que ese software libre que está allí disponible también está haciendo mucho daño a investigación. Porque de por sí ya habían problemas éticos en las publicaciones, la gente hace fraude en los datos desde mucho tiempo atrás. Ahora con esta facilidad de descargar software y meter datos para que haga lo que sea, si no importa si funciona o no funciona. Solo les digo algo. ¿Cuántas veces han hecho seguramente análisis de datos de suelo? Muchas veces. Se trata de estudiar con seriedad lo que estamos haciendo. De lo contrario, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a todo el que nos rodea. Ley de Tobler. Seguramente los más afectados van a ser los más cercanos. Ustedes. Gracias.